Y esta mañana extraordinaria les tenemos una muy buena propuesta para que ustedes se puedan ir al teatro este fin de semana, al Teatro Tepeyac. Tenemos, aparte del elenco de la obra de teatro, El Mago de Oz. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos por aquí. Los saqué exactamente de su hábitat natural. Los trajimos aquí al foro y vean nomás qué divino. A ver, Dorothy, cuéntanos, ¿de qué trata El Mago de Oz? ¿Qué es El Mago de Oz? Bueno, El Mago de Oz es un musical. Se trata que hay una niña que vive en Kansas que se llama Dorothy y luego hay un tornado donde vive y entonces viaja a la tierra de Oz y mientras va con el Mago de Oz para que le conceda su deseo que quiere regresar a Kansas, va encontrando algunos amigos y los va ayudando a cumplir sus deseos. Voy encontrando a Espantapájaros, a Hombre de Hojalata y a León y al final es sorpresa. A ver, el hombre de hojalata, cuéntanos, ¿cuál es tu historia? ¿Qué vives ahí exactamente en el mundo de Oz? Bueno, realmente yo estoy buscando tener un corazón, porque lo perdí, porque mi cuerpo me llenaron de lata. Yo era un hombre normal, de carne y hueso, pero una bruja me hizo un hechizo, entonces me convirtió en esto y no tengo corazón. Entonces estoy buscando eso, tener un corazón. Digo, no tienes corazón, pero me imagino que psicológicamente estarías sufriendo por lo mismo, aunque no tengas corazón así. Sufro mucho. ¿Verdad? De este lado también tenemos a este león ya miedoso. Sí. También, a ver, ¿cómo te encuentras, león miedoso? ¿Y por qué es tan miedoso? Se supone que un león es fuerte, es firme, Sí. trata de la presa. ¿Qué pasó contigo? El problema es que el león no es como lo pintan. ¿Ah, no? No, yo no tengo valor. A mí me da miedo todo. Y entonces yo quiero acompañar a Dorothy al Mago de Oz a ver si me regala un poquitito de valor. Dorothy tiene más valor que tú en este ¡Ay, sí! Eso creo. Qué no pena. sé. No. Sí, ya sé, qué Tienes vergüenza. que recobrar la seguridad, ¿no? Sí, porque soy el rey de la selva y cómo es posible que el rey de la selva pueda ser tan cobardón. Exacto. Y a ver, el espantapájaros de Hola. ese lado. Querido espantapájaros, ¿cómo se vive en el mundo de Oz? Oye, en el mundo de Oz hay muchas sorpresas y hay mucha magia y mucho color y mucho de todo. A mí me gustaría tener un celebro. ¿Tú sabes dónde puedo conseguir un celebro? Sí, nosotros te tendremos que decir dónde hay varios. Hay varios celebro. para poder... Sí, aunque al final el mago dice que hay muchos tontos que tienen celebro. Realmente Dorothy es la que nos ayuda a todos nosotros a encontrar nuestro camino y a descubrir nuestras cualidades en este camino hacia el Mago de Oz. A ver, Dorothy, cuéntanos, ¿qué tan difícil ha sido para ti el poder ir guiando a cada uno en su camino? Porque cada uno tiene una carencia y poder ayudarlos y ayudarte a ti también para poder regresar al mundo real no está nada fácil, ¿eh? Bueno, tampoco ha sido tan difícil porque todos me han ayudado a cumplir mi deseo, pero a la vez yo les he ayudado a cumplir su deseo y al final de la obra todos descubren sus cualidades. Pero, por ejemplo, en El Hombre Lata, ¿cómo lo ayudarías para que volviera a recuperar ese corazón que necesita? Pues Dándome mucho amor. sí. Dorothy en la obra me da muchísimo amor y eso a mí me hace realmente renacer el amor y decir, sí, tengo un corazón. No de a de veras, pero sí, lo tengo aquí adentro. Sí. ¿Cuál es la aportación que está dando esta obra a nivel familiar de acuerdo a los personajes que cada quien está representando dentro del escenario? A ver, cuéntanos. La obra enseña muchos valores, el valor de la amistad, el valor humano. Nos enseña muchas cosas, nos enseña a valorarnos más bien a valorar lo que tenemos dentro y no solamente lo físico, que no es lo más importante. A ver, de ese lado, León Miedoso. El valor. Sí, aparte es un tiempo que pueden pasar en familia, ¿no? Porque la obra no solo ayuda a los pequeños, sino también a veces a los papás se les olvida sus valores y lo que tienen dentro ellos también. Entonces, la obra, aparte de que ha sido muy antigua, es del 38, me parece, que la hizo Judy Garland. Entonces, imagínate todos los recuerdos que ellos la han visto en televisión, ahora la pueden ver en vivo y a todo color. Y entonces aparte también musical y cantamos totalmente Y en vivo. bailamos. Y Y está bailamos. padrísimo. Y estamos en el Teatro Tepeyac, que se encuentra en Calzada Victoria, esquina con Calzada de Guadalupe. Súper ubicadísimo. Ahí Y todos ¿Qué los día? sábados a las 5:30.
¿Qué días? ¿Sábados? A las 5:30 nada más. Ajá, sí. 5:30. Pues les agradezco en el alma que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias por llevarnos un poquito al mundo de Oz y esperemos yo también voy a poderme ir involucrando por ahí a ver qué me falta, porque son muchísimas cosas. Claro a ver que de qué sí. manera me ayudo con ustedes. Vamos a seguir el camino amarillo. Vamos a seguir. Pues nos esperan todos los sábados a las 5:30 de la tarde en el Teatro Tepeyac. Ellos son parte del elenco de la obra El Mago de Oz. Y bien, mientras tanto te regreso a las cámaras y los micrófonos. Son todos tuyos, Iván.